Surgimiento de la ciencia moderna en la naturaleza. Cuando hablamos sobre este tema, nos estamos refiriendo a los procesos que pasó la ciencia para poder ser transformada a lo que hoy conocemos sobre ella. Por este proceso pasó lo que fue la historia natural, lo que fue el cambio que tuvo la medicina, entre otras concepciones que veremos más adelante. Dándole inicio a dicho tema, es importante conocer cómo se resume este proceso en dos palabras que son revolución y científica. Juntas suenan revolución científica. Se reconoce con el nombre de revolución científica al cambio drástico en el modelo de pensamiento que tuvo lugar entre los siglos XV, XVI y XVII en Occidente durante la Edad Moderna temprana. Transformó para siempre las visiones medievales sobre la naturaleza y la vida. Sentó las bases para el surgimiento de la ciencia como lo comprendemos hoy en día. La revolución científica nació en Europa a finales del Renacimiento. Fue fruto de las nuevas ideas en materia de física, astronomía, biología y química, y con ellas el cambio en el paradigma filosófico que produjo el movimiento social e intelectual conocido como Ilustración. Las fechas exactas de aparición de este fenómeno son debatibles, pero generalmente se toma el año de 1543 como su punto inicial, cuando se publicó la obra cumbre de Nicolás Copérnico sobre los movimientos de los orbes celestes. Del mismo modo, se señala tradicionalmente su final en el año 1632, cuando Galileo Galilei publicó su diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, el tolemaico y el copernicano, o bien con la publicación de la Principia de Isaac Newton en 1687. Ahora bien, dentro de este periodo aparecen unos personajes llamados padres de la ciencia moderna. Dentro de los más importantes se encuentran Galileo Galilei, Francis Bacon, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler e Isaac Newton. Hablemos un poco sobre los aportes que dieron estos a la ciencia moderna. Galileo Galilei fue uno de los principales responsables del divorcio entre la Iglesia y la ciencia. Con sus observaciones demostró que la teoría de Copérnico, que defendía que la Tierra giraba alrededor del Sol, era cierta. Estimaba que el mundo es infinito, la materia eterna y la naturaleza única. La naturaleza se basa en la estricta causalidad de los átomos inmutables que se subordinan a las leyes de la mecánica. El punto de partida del conocimiento de la naturaleza es la observación y el experimento. Francis Bacon elaboró el método empírico en filosofía. Sostuvo que la fuente de todo conocimiento son los sentidos y que el objeto de investigación es la naturaleza, la materia, que ésta no es homogénea ni abstracta, que posee diversas cualidades y diversas formas. Nicolás Copérnico. La teoría de Nicolás Copérnico se basaba en observaciones y cálculos matemáticos, pero también en ideas filosóficas, como el círculo es la forma más perfecta de todas. El astrónomo creía en un universo finito, aunque muy grande, formado por 8 esferas concéntricas girando en torno al Sol. La más reconocida y revolucionaria aportación de Nicolás Copérnico es sin duda la teoría del heliocentrismo. Hasta ese momento se había seguido el modelo de Ptolomeo, que proponía que la Tierra era el centro del universo, geocentrismo. Johannes Kepler es recordado principalmente por haber descubierto las leyes que rigen el movimiento de los planetas, leyes que llevan su nombre y fueron publicadas en 1609 y en 1619. Pero el trabajo más importante de Kepler fue la revisión de los esquemas cosmológicos conocidos a partir de la gran cantidad de observaciones acumuladas por Brahe, en especial las relativas a Marte, labor que desembocó en la publicación en 1609 de la Astronomía Nova, Nueva Astronomía, la obra que contenía las dos primeras leyes llamadas de Kepler, relativas
a la elipticidad de las órbitas y a la igualdad de las áreas barridas, en tiempos iguales por los radios vectores que unen los planetas con el Sol. En filosofía, Newton mantuvo las posiciones del reconocimiento de la realidad objetiva y la cognoscibilidad del mundo. En el sistema de Newton, la inercia y la gravitación explican la repetición interminable de los movimientos elípticos de los cuerpos celestes, pero el primer impulso se atribuye a Dios. Pasando a otro punto de suma importancia de la revolución científica son sus antecedentes, donde se destaca el pensamiento de Aristóteles. El pensamiento del filósofo griego Aristóteles estaba vigente a inicios de la revolución científica. La influencia aristotélica fue una de las más difíciles de romper, en especial su concepción de los cosmos como un espacio en que la Tierra ocupaba el lugar central. En este espacio estaremos viendo cómo la revolución científica nace a través de la filosofía de Aristóteles y sus pensamientos, cómo algunos pensadores aportaron algo a esta ciencia para que así fuera desarrollada. Al mismo tiempo en que se estaba recuperando el pasado antiguo y la mitología clásica, en el mismo Renacimiento se estaba produciendo la revolución científica, donde el ser humano estaba avanzando hacia una nueva forma de entender el mundo. Polidoro Virgilio fue uno de los principales humanistas del siglo XVI, época en la cual una educación humanista era ampliamente aceptada como la mejor manera de introducir a los jóvenes en el mundo del conocimiento. A finales del siglo XI hasta mediados del siglo XVIII hubo una continuidad fundamental en la enseñanza de las universidades en toda Europa. La filosofía era lo básico de la enseñanza de aquel tiempo, y la filosofía que se enseñaba era la de Aristóteles. La filosofía natural de Aristóteles se encontraría en 4 textos: física, acerca del cielo, acerca de la generación, la corrupción y la meteorología. Aristóteles creía que el saber, incluida la filosofía natural, debería ser de carácter fundamentalmente deductivo. Idealmente sería posible fundamentar todos los argumentos científicos en términos silogísticos, siendo un silogismo. Aristóteles tenía 4 causas para explicar los procesos naturales: formal, final, material y eficiente. Una explicación para entender estas causas es: si construyo una mesa, la causa formal es o sería el diseño que tengo en mente. La causa final es mi deseo de tener algún sitio en el que comer mis comidas. La causa material son varias piezas de madera y las causas eficientes son una sierra y un martillo. Aristóteles sostenía que el universo está construido de 4 elementos, que los cielos están hechos de éter, que es traslúcido e inmutable, ni caliente ni frío, ni seco ni húmedo, que los cielos se extienden hacia afuera desde la tierra, que se halla en el centro del universo, como una serie de esferas materiales que portan la luna, el sol y los planetas, y después por encima de todos ellos está el firmamento estrellado. Así, el universo es esférico y finito. Aristóteles nunca piensa en términos de espacio, en abstracto, sino siempre en términos de lugar, y negó la posibilidad misma de un espacio vacuo, un vacío. El espacio vacío era una contradicción en los términos. Aristóteles distinguía perfectamente entre la filosofía y las matemáticas. La filosofía nos dice que el universo consiste en esferas concéntricas. Las pautas reales que efectúan los planetas al moverse a través de los cielos es un tema de la astronomía. Es una rama de las matemáticas. Dice que la astronomía y las demás disciplinas de las matemáticas tomaron sus principios fundamentales de la filosofía, pero abandonaron dichos principios mediante razonamiento matemático aplicado a la experiencia. Aristóteles
Fue notable por sus exploraciones de fenómenos naturales y estudió un ejemplo mismo en el desarrollo del embrión del pollo dentro del huevo. Antes de Colón, había un objetivo el cual era el primero de los intelectuales del Renacimiento. Este se basaba en recuperar la cultura perdida del pasado, pero hasta que Colón demostró que la geografía clásica estaba equivocada irremediablemente, y la hipótesis de este era que había que interpretar los argumentos de los antiguos y no ponerlos en dudas, estas actitudes persistieron incluso hasta después de Colón. Giovanni Manardo expresó impaciencia con los que continuaban dudando que los seres humanos pudieran soportar el calor ecuatorial. Aristóteles debatía con aquellos que negaban que el fuego era caliente, pero Jean Teisnier, el cual era un músico y matemático, señaló que Aristóteles a veces estaba equivocado, y por tal razón el representante del Papa le desafió a que demostrara una pauta conveniente de que Aristóteles estaba equivocado. Sus adversarios estaban seguros de que éste no podría hacerlo. Le tocó dar respuesta en una conferencia en donde debería de dar relato de Aristóteles sobre los cuerpos que caen, el punto más débil de su física. Galileo cuenta una historia en la que un profesor se negaba a aceptar que los nervios estaban conectados al cerebro y no al corazón, porque esto no concordaba con la afirmación explícita de Aristóteles. Pero este se mantuvo siempre su opinión, incluso aún demostrándole las rutas de los nervios de un cadáver disecado. Cremonini. Este publicó un extenso libro sobre los cielos en el cual no se hacía mención alguna de los descubrimientos de Galileo. Esto por la simple razón de que eran intrascendentes para la tarea de reconstruir el pensamiento de Aristóteles. Joseph Glavin, en el 1668, el cual fue uno de los principales defensores de la nueva ciencia, se encontró discutiendo con alguien que rechazaba todos los descubrimientos hechos mediante microscopios y telescopios sobre la base de dichos instrumentos y porque eran todos engañosos y falaces. William Harvey, el gran anatomista del siglo XVII, que descubrió la circulación de la sangre, se refería a Aristóteles con mucha aprobación como el gran dictador de la filosofía. Con todo lo mencionado, creo que se ha podido entender de una manera más clara cómo la revolución científica se fue desarrollando y cómo la filosofía aristotélica fue aportando sus ideales para la transformación de la ciencia, para convertir lo que hoy en día conocemos. Ahora bien, recogiendo lo que se ha dicho, surge una incógnita, la cual es cómo la historia natural formó un territorio propio, a lo que se responde que gracias al descubrimiento de las nuevas formas y del nuevo mundo, se fue formando un enclave de la historia natural. Aquí se mencionó cómo fue desarrollándose la historia natural y la medicina, tocando puntos claves de lo que se quiso dejar de hacer y lo que cambió y lo que hoy día conocemos.